Hola a todos, mi nombre es Elbert. Hoy yo quiero hablar sobre libros. Con el título, ustedes ya probablemente saben esto, pero yo quiero hablar sobre 5 libros en particular. Yo quiero hablar las historias de estos libros y también yo quiero explicar por qué estos libros son importantes para mí. Normalmente cuando yo hago este tipo de videos, me hago mucha preparación, yo tengo un guión. Pero para este video yo quiero hablar más casualmente porque solamente es por diversión, ¿no? Entonces, además, yo quiero clarificar que para algunas partes yo voy a usar inglés, especialmente para los temas que son más difíciles, porque el idioma natal que tengo no es español. Pero para la mayoría de este video intentaré usar español. Entonces, empecemos. Y el primer libro que tengo es Chew on This. Y los autores son Eric Schlosser y Charles Wilson. Yo recomiendo este libro por varias razones. Básicamente este libro es sobre el sistema de comida rápida en los Estados Unidos. Los autores explican que los ingredientes que usan estos restaurantes no son saludables para nada. Y también habla mucho sobre animal cruelty que está pasando en muchas hablas. Yo quiero clarificar que no soy vegano, no soy vegetariano, pero todavía es muy importante para pensar sobre estos temas. También yo creo que había mucha información divertida sobre este libro, sobre cómo inventaron muchos platos americanos. Entonces, si ustedes tienen interés en estos temas, yo recomiendo este libro. El segundo libro que recomiendo es Monster, de Walter D. Myers. Yo empecé a leer este libro cuando yo tenía 13 años y me encantó este libro. Este libro es sobre un personaje que se llama Steve y él está en cárcel por un crimen que él no hizo. So basically what happened is the main character Steve is in jail for a crime that he didn't commit. Because the suspects who actually did the crime are blaming him to reduce their own sentences. Creo que la razón por qué este libro me afectó es yo estaba enojado cuando yo leí este libro. Normalmente yo sentía esta emoción normalmente cuando estaba viendo algunos videos en línea, ¿no? Pero nunca con los libros. Entonces yo tenía esta experiencia por primera vez con este libro. También estaba enojado con la lengua que usan los fiscales en los libros, ¿no? Ellos dijeron que el personaje principal era un monster, ¿no? Y eso, lengua que realmente era muy dehumanizing, pero también era muy racista, ¿no? Entonces, si estás interesado en, aprender más sobre nuestros sistemas de cárceles, que también quiero clarificar que no es perfecto para nada, yo recomiendo este libro. El tercer libro que recomiendo es The Fault in Our Stars y el autor es John Green. Si eres un estudiante en los Estados Unidos, definitivamente lo conoce. Él enseña una clase en línea que se llama Crash Course. Y también me gusta él porque él habla sobre temas que también son controvertidos y es un poco incómodo hablar sobre estos temas como salud mental. Entonces me gusta el coraje de él sobre hablar sobre estos temas. Para este libro en particular, este libro es sobre una personaje que se llama Hazel y ella tiene cáncer y básicamente él tiene muchos problemas con sus pulmones donde ella no puede respirar fácilmente. En la novela ella empieza a estar enamorado con otro personaje que se llama Gus y sí, hay muchos eventos que pasan entre ellos. Para este video, para este libro, si tú estás interesado en ser médico, enfermero, un PA, o quieres trabajar en un hospital, creo que es muy importante leer perspectivas como este libro, ¿no? Porque normalmente para la información que ves en línea, que habla sobre la experiencia de tener cáncer, normalmente
there's a lot of sugarcoating, right? ¿Por qué estás muriendo? Obviamente hay mucha gente que no quiere hablar sobre sus emociones reales. Entonces, para los médicos futuros, yo creo que es muy importante para, no sé, saber lo que está pasando entre sus pacientes. Yo creo que este libro es más real, ¿no? Explica las emociones que son más reales. Y esa es la razón por qué yo recomiendo este libro. Y el otro libro que recomiendo es The Catcher in the Rye. No tengo un libro en mi casa porque yo usé un PDF para leer este libro. Pero para este libro hay mucha gente que dice que si hay una persona que dice que su libro favorito es The Catcher in the Rye, es una bandera roja. Y la verdad que no estoy diciendo que eso no es la verdad, ¿okay? Pero yo creo que esta novela todavía es muy buena. Este libro es sobre un personaje que se llama Holden, y él sale de su escuela y tiene aventuras en la ciudad de Nueva York por varios días. Él tiene problemas con su salud mental, probablemente él tiene bipolar, y hay muchos eventos que son locos que pasan entre esos libros. Yo creo que la razón principal por qué hay mucha gente que le gusta este libro es que definitivamente para a lot of people, a word that Holden usa a menudo en el libro es phony, ¿no? Él cree que el mundo es oscuro, no hay punto de hacer algunas cosas. And he also judges a lot of people in the novel. Pero para mucha gente, creo que si sentiste de esa manera en el pasado, o si estás sintiéndose de esa manera ahora, it's gonna hit you. This novel's gonna hit you in a different way. So I think that con esta novela puede explorar la mentalidad de este personaje. Y también es muy fácil juzgar a esta persona, ¿no? Que es una persona que es loca, ¿no? Que tiene problemas con su mental y ya, eso es todo el problema. Pero yo creo que es muy importante para tener empatía y compasión para la gente, para toda la gente, ¿no? Y sí, yo creo que en general, yo creo que esta novela era muy interesante y lo recomiendo mucho. Ok, y el último libro que quiero recomendar es When the Emperor Was Divine, by Julia Otsuka. Este libro es sobre una familia japonesa americana que está viviendo en los Estados Unidos durante World War II. Creo que hay mucha gente que ya sabe esto, pero las policías de los Estados Unidos eran muy racistas durante esa época. Los japoneses que estaban viviendo en los Estados Unidos tenían que vivir en cárceles o concentration camps. Y la verdad es que la familia de esta novela sufrió bastante, especialmente el padre. Y la verdad es que no hay un fin feliz para esta familia porque en el final básicamente la familia está rota, ¿no? Me gusta esta novela por varias razones. Me gusta esta novela porque gracias a esta novela hay más gente que conoce la historia de los asiático-americanos, especialmente los japoneses americanos y las tramas que vienen con estos eventos. Pero también, otra vez, me gusta esta novela porque no hay sugarcoating, right? En el final, la verdad es que la familia puede verse entre sí, pero la familia todavía no funciona porque el padre tiene mucho trauma y no puede comunicar efectivamente. Entonces, si estás interesado en aprender más sobre la historia de asiático-americanos, yo recomiendo este libro. Y sí, eso es todo lo que quería decir. Sí, muchas gracias por ver este video. Yo sé que el video es un poco largo, entonces estás viendo esta parte. Muchas gracias por ver hasta el final. Y nos vemos pronto. Adiós.